Bien, una vez que tenemos claro entonces los conceptos de equilibrio químico y más o menos hemos entendido en qué consiste un proceso en equilibrio, vamos a estudiar ahora una reacción típica en equilibrio químico, que es la reacción entre el tetraóxido de dinitrógeno, que se disocia para formar dióxido de nitrógeno. Entonces fíjense que acá me dice la reacción que una mol de tetraóxido de dinitrógeno eh, se disocia de manera reversible y en equilibrio para formar 2 moles de dióxido de nitrógeno. Bien, esta es una reacción muy estudiada en química analítica cuando uno habla de procesos en equilibrio, ya que es una reacción fácil de seguir. ¿Por qué es fácil de seguir? Porque resulta que el tetraóxido de nitrógeno es incoloro, ¿vale? Y el dióxido de nitrógeno es de color café. Bien, entonces es fácil diferenciar la presencia de las dos sustancias, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos tetraóxido de nitrógeno y lo ponemos en un matraz de reacción al vacío bajo unas condiciones específicas de presión y temperatura, ¿qué sucede? Que inicialmente, como el tetraóxido de nitrógeno es incoloro, ¿vale? Cuando yo lo pongo en el matraz de reacción, pues el matraz de reacción me va a dar un color transparente, es decir, va a ser incoloro. Sin embargo, a medida que se va dando la reacción y que va apareciendo el dióxido de nitrógeno, pues ¿qué sucede? Que se va tornando de color café. Entonces la aparición de un color café en el matraz de reacción va a ser la evidencia de la disociación del tetraóxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno. Entonces, inicialmente es incoloro, pero a medida que va pasando el tiempo, se va volviendo de color café, se va volviendo de color café y ese color café va aumentando en intensidad a medida que aparece más dióxido de nitrógeno. Sin embargo, va a llegar un momento en que este color café se va a estabilizar, ¿bien? Y el momento en el que está estabilizado el color café significa que el sistema ha alcanzado el equilibrio. ¿Y cuándo ha alcanzado el equilibrio del sistema? Pues cuando las moléculas de dióxido de nitrógeno se están disociando de tetraóxido, perdón, de nitrógeno se están disociando para formar dióxido, ¿vale? Y a su vez las moléculas de dióxido están reaccionando para formar tetraóxido y así sucesivamente. Estas se disocian, estas se unen para volver a formar el tetra, ¿vale? Entonces, en el momento en el que las velocidades de reacción de disociación y de unión de las moléculas para formar tetra se igualan, las concentraciones van a ser constantes, los colores van a ser estables y el sistema va a alcanzar el equilibrio. Bien, entonces fijémonos acá en el modelo que tenemos de esfera truncada. El modelo de esfera truncada va a representar este proceso de reacción. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta se disocia, ¿cierto? Y una mol de tetra forma 2 moles de di. Y a su vez, estas 2 moles de di pueden reaccionar, ¿cierto? Para volver a unirse y formar tetra. Entonces, continuamente las moléculas de tetra se disocian para formar di, las de di se ionizan, se unen para formar tetra y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sucede? Que la velocidad de disociación va a ser igual a la velocidad de unión y cuando eso pasa, las velocidades de reacción de formación de reactivos a productos y de productos a reactivos se igualan y el sistema va a alcanzar el equilibrio porque estas concentraciones van a ser constantes. Bien, y el hecho de que la concentración sea constante significa que voy a tener una cantidad específica de dióxido en el matraz y voy a tener una cantidad específica de tetra en el matraz y eso va a hacer que la coloración permanezca constante porque las concentraciones son constantes. Bien, entonces esta es una reacción que se estudia y que es evidencia de la existencia de un sistema en equilibrio. Bien, entonces recuerden chicos, el proceso de equilibrio químico es para reacciones reversibles, reacciones que van en ambas direcciones. El equilibrio químico se alcanza cuando la velocidad de reacción de reactivos para formar productos es igual a la velocidad de reacción de los productos para formar reactivos. Cuando eso sucede, las concentraciones son constantes y cuando eso sucede, el sistema alcanza un estado de equilibrio químico. ¿Listo? Bien, ahora quiero que sigamos el proceso de reacción en una gráfica. ¿Vale? Entonces vamos a tener el ejemplo A. Bien, entonces, ¿qué observamos en la gráfica? Tengo en el eje Y concentración, en el eje X tiempo. Entonces vamos a seguir el cambio de la concentración de este par de sustancias en el tiempo. ¿Listo? ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos inicialmente? Al inicio, o sea, el tiempo cero. ¿Qué tengo? No tengo nada de dióxido de nitrógeno, o sea, no tengo nada de esto, y tengo algo de tetraóxido de nitrógeno. Bien, entonces la concentración inicial va a ser esta, entonces la dirección de la reacción va a ser de aquí para acá.
¿vale? Entonces, a medida que va sucediendo el proceso de reacción y que este se va ionizando, es decir, se va separando, perdón, no es ionizando, sino se va disociando, es el término, ¿listo? A medida que el tetra se va disociando para formar dióxido de nitrógeno, ¿vale? La concentración del tetra va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque a medida que va sucediendo el tiempo de la reacción, tiene que disminuir la cantidad de tetra para formar algo de dióxido. Entonces va disminuyendo la cantidad de tetra, pero va aumentando la cantidad de dióxido. ¿Por qué? Porque a medida que va sucediendo o va pasando el tiempo, el sistema va reaccionando, ¿vale? Entonces los reactivos van a formar productos. Entonces disminuye la cantidad del reactivo, tetra, y va aumentando la cantidad del producto dióxido de nitrógeno. ¿Listo? Sin embargo, va a llegar un momento en el que en el sistema la concentración del dióxido va a ser constante y la concentración del tetra también va a ser constante. Entonces fíjense que llega un momento en donde la concentración no cambia con el tiempo. ¿Y por qué no cambia con el tiempo? Porque el sistema ha alcanzado el equilibrio químico. ¿Listo? Entonces, nuevamente, consideremos el ejemplo. Pongo al inicio algo de tetra, no tengo nada de dióxido. A medida que va pasando el tiempo y la reacción se va dando, ¿cierto? Se va disociando el tetra y a medida que se va disociando el tetra me va formando dióxido. Entonces empieza a aumentar la concentración de dióxido porque empieza a disminuir la concentración de tetra, ¿cierto? Continúa disminuyendo la concentración de tetra, continúa aumentando la cantidad de dióxido. Sin embargo, hay un momento en el que el sistema alcanza el equilibrio. ¿Por qué alcanza el equilibrio? Porque la velocidad de formación de dióxido igual a la velocidad de formación del tetra, ¿cierto? Entonces, cuando las velocidades se igualan, las concentraciones tanto de tetra como de dióxido no van a cambiar en el tiempo, van a ser constantes y al ser constantes el sistema ha alcanzado el equilibrio. Bien, ahora, ¿qué sucede acá? Que después de un tiempo decimos que tengo mayor cantidad de tetra, fíjense, tengo mayor concentración de tetra y menor cantidad de dióxido. Entonces el sistema está en equilibrio porque las concentraciones son constantes, pero estas concentraciones no son iguales. ¿Y por qué no son iguales? Pues porque aquí tengo una mayor concentración en la gráfica, fíjense, de tetra y tengo una mayor concentración de dióxido. Entonces no es lo mismo que las concentraciones sean constantes a que sean iguales. Esa es una confusión continua que tienen los estudiantes en este tipo de procesos. Entonces, el equilibrio químico se alcanza es cuando las concentraciones son constantes, no necesariamente iguales. Ahora, ¿qué pasa? Que como en esta reacción evidentemente hay mayor cantidad de tetra, decimos que este proceso de reacción favorece a los reactivos. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor concentración de reactivos después de que el sistema ha alcanzado el equilibrio químico. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí podemos seguir la variación de la concentración en función del tiempo. ¿Listo? Ahora vamos a considerar el caso B. ¿Qué sucede en el caso B? En el caso B, yo no coloco nada de dióxido, no coloco nada de tetra, o sea, no coloco nada de esto, fíjense, porque la concentración de tetra al inicio va a ser 0, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar? Algo de dióxido. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección de la reacción para este proceso? Pues la reacción va a ir de productos a reactivos, va a iniciar de productos a reactivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puse nada de esto y puse algo de esto. ¿Se fijan? En el caso de la gráfica A era al contrario, puse algo de esto y no tenía nada de esto, entonces la reacción iba hacia allá. Bien, ahora aquí va a ser al contrario, porque como pongo algo de dióxido de nitrógeno y la reacción va en ambas direcciones, o sea, no necesariamente va de reactivos a productos, sino que también puede ir de productos a reactivos, pues entonces veamos cómo es el comportamiento del sistema. ¿Listo? Entonces tengo algo de dióxido de nitrógeno y no tengo nada de tetra, pero a medida que va pasando el tiempo, ¿qué va sucediendo? Que va disminuyendo la concentración del dióxido de nitrógeno, o sea, esta concentración va disminuyendo porque va a ir formando algo de tetra. Entonces va disminuyendo la concentración de dióxido de nitrógeno, fíjense, representada por la línea roja, y va aumentando la concentración de tetra. Disminuye la concentración de dióxido, aumenta la concentración de tetra, disminuye la concentración de dióxido, aumenta la concentración de tetra, y va a llegar un momento en donde tanto la concentración de dióxido como la concentración de tetra ya no van a cambiar más, sino que se van a mantener constantes. ¿Y por qué se van a mantener constantes? La concentración tanto de tetra, fíjese, esta es constante, como de dióxido, porque las velocidades de reacción se han igualado. Ahora, en este caso,
¿qué se está favoreciendo? ¿Se están favoreciendo los productos o se están favoreciendo los reactivos? Pues se siguen favoreciendo los reactivos porque fíjense, al final de la reacción, cuando el sistema ha alcanzado el equilibrio, yo voy a tener una mayor concentración de tetra, ¿cierto? Y una menor concentración de dióxido de nitrógeno. Entonces, sin importar la dirección de la reacción, fíjense, aquí en el caso A, la reacción, esta reacción de acá, va de reactivos a productos y en este caso la reacción va de productos a reactivos. Fíjense, siempre se van a favorecer los reactivos. ¿Por qué? Porque la concentración va a ser mayor cuando el sistema ha alcanzado el equilibrio y las concentraciones de este sistema se han vuelto constantes. Bien, entonces fíjense que aquí hemos descrito un proceso de equilibrio químico. ¿Listo? Bien, ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Si seguimos estudiando este sistema, y lo hacemos a una temperatura específica, 25 grados centígrados, y ponemos unas concentraciones iniciales de cada uno de los reactivos y de los productos, vamos a ver cómo es el comportamiento del sistema cuando alcanza el equilibrio. ¿Listo? Aquí es importante considerar dos cosas, chicos. Una cosa son las concentraciones iniciales y otra cosa son las concentraciones en equilibrio. ¿Cuáles son las concentraciones iniciales? Pues las que yo pongo al inicio de la reacción, es decir, lo que pongo a reaccionar en los recipientes de reacción, ¿vale? Entonces esas son las concentraciones iniciales, lo que yo pongo a reaccionar al inicio. ¿Y cuáles son las concentraciones en equilibrio? Las concentraciones en equilibrio se dan después de un tiempo, ¿vale? Se dan después de un tiempo y es cuando las velocidades de reacción, de formación de reactivos a productos o de productos a reactivos se han igualado porque la reacción es reversible, entonces cuando las velocidades de reacción se han igualado y las concentraciones son constantes, esas son las concentraciones en equilibrio. ¿Listo? Entonces una cosa es lo que yo pongo a reaccionar al inicio, lo que meto inicialmente a la reacción, y otra cosa son las concentraciones del sistema cuando ha alcanzado el equilibrio químico. ¿Ok? Entonces, siempre que hablamos de equilibrio químico decimos que tengo unas concentraciones iniciales y unas concentraciones en equilibrio. ¿Listo? Entonces, en este experimento que tenemos acá, ¿qué está sucediendo? Que estamos poniendo diferentes cantidades de concentraciones iniciales y después de un tiempo el sistema alcanza el equilibrio y voy a tener unas concentraciones específicas en equilibrio. ¿Listo? Entonces consideremos este ejemplo. Miremos el primero. Son 1, 2, 3, 4, 5 experimentos. En el primer experimento que se hizo, no se puso nada de dióxido, ¿cierto? Y se puso algo de tetraóxido. Bien, entonces como no hay nada de dióxido y se puso algo de tetraóxido de nitrógeno, ¿qué va a pasar en el equilibrio? Pues que la concentración del dióxido va a aumentar porque la reacción va a ir de acá hacia acá, o sea, va a ir de reactivos a productos, fíjense, de reactivos a productos para formar algo de dióxido. Entonces la concentración del tetra, fíjense, era inicialmente 0,670, en el equilibrio va a ser 0,643. Es decir, después de un tiempo esta va a disminuir, ¿vale? La concentración inicial disminuye para formar una concentración en equilibrio y la concentración del dióxido va a aumentar porque como no había nada al inicio, pues la reacción va a ir de reactivos a productos, ¿vale? Entonces ese es el caso del primer experimento, ¿bien? En el segundo experimento que hicieron, ¿qué observan? ¿Qué se pone? Se pone algo de dióxido, fíjense, de nitrógeno, y se pone algo de tetraóxido. Bien, entonces, no hay nada de dióxido y algo de tetraóxido. Entonces, ponemos una cantidad de reactivos y ponemos una cantidad de productos, ¿vale? El sistema va a empezar a reaccionar de tal manera que alcance el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa en el equilibrio? Que la cantidad de dióxido ha disminuido un poquito, ¿sí ven? De 0,05 a 0,0457 y la cantidad de tetra ha aumentado un poquito, fíjense, porque pasa de 0,446 a 0,448. ¿Bien? Entonces ese es en el caso 2. Entonces fíjense, tengo unas concentraciones iniciales y esas concentraciones iniciales cambian porque el sistema va a reaccionar y se va a reorganizar de tal manera que va a haber una reacción de reactivos a productos, de productos a reactivos, ¿cierto? Y se van a igualar las velocidades de reacción y el sistema va a alcanzar el equilibrio, ¿vale? Ahora, fíjense el siguiente caso, en el caso 3. ¿Qué está sucediendo en el caso 3? ¿Qué está pasando? Tengo una concentración 0,03 de dióxido y tengo una concentración 0,5 de tetra. ¿Qué va a pasar en el equilibrio? Que va a tender a aumentar un poquito el dióxido. Fíjense en el equilibrio, la concentración inicial era 0,3 y después de un tiempo hubo una concentración de 0,475
Y la concentración del tetra, que inicialmente era 0,5, bajó a 0,491, bajó un poquito. ¿Bien? ¿Ok? ¿Estamos viendo qué está pasando con el sistema? Entonces, están sucediendo unos cambios de las concentraciones iniciales a las concentraciones en equilibrio, ¿vale? Ahora, en el caso siguiente, en el siguiente experimento, concentración inicial de dióxido 0,04, concentración inicial de tetra es 0,6, ¿vale? ¿Qué pasa con la concentración inicial de dióxido? Aumenta, ¿cierto? Y la concentración de tetra, ¿qué le va a pasar? Va a disminuir ligeramente, ¿listo? En el último caso tengo una concentración de dióxido, fíjense, y tengo 0 de tetra. Entonces, ¿qué pasa con la concentración de dióxido? La concentración de dióxido va a tender a aumentar un poquito, ¿cierto? Y acá me va a aparecer una cantidad de tetra, ¿ok? ¿Listo? Entonces, perdón, esto no va a aumentar, esto va a disminuir, ¿bien? Entonces, fíjese, la concentración de dióxido, que inicialmente era 0,2, ¿vale? Va a bajar a 0,02, o sea, esta va a disminuir y aquí va a aumentar, ¿vale? Entonces, fíjense que el sistema en los diferentes experimentos siempre va a tender a alcanzar el equilibrio. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5 experimentos en donde tengo unas concentraciones iniciales, tanto de una sustancia como de la otra, y después de un tiempo el sistema va a tener unas concentraciones en equilibrio. ¿Cuándo se alcanza el equilibrio? Cuando la velocidad de reacción de reactivos a productos y de productos a reactivos se iguala y estas concentraciones van a ser constantes, ¿ok? Entonces, para diferentes concentraciones iniciales voy a obtener diferentes concentraciones en equilibrio. Recuerden que este experimento se hace a 25 grados centígrados. Bien, ahora, ¿qué sucede? Que como es un mismo sistema, es una misma reacción química, pues vamos a tratar de encontrar una tendencia y una relación entre las concentraciones en equilibrio, ¿vale? Entonces estas son las concentraciones en equilibrio del sistema para diferentes experimentos, variando las concentraciones iniciales. ¿Qué sucede? Si yo hago una relación entre la cantidad de productos, fíjense, aquí voy a tomar la cantidad de productos y la voy a dividir en la cantidad de reactivos, es decir, voy a tomar la concentración del producto, este, y la voy a dividir en la concentración del reactivo, este, a ver qué valor me da, ¿listo? Entonces divido la concentración en equilibrio de productos sobre reactivos, entonces divido productos, ¿cierto?, sobre reactivos. ¿Qué voy a observar? Que para el primer caso ese valor es 0,0851, para el segundo caso 0,102, para el tercer caso 0,0967, para el cuarto caso 0,08 y para el quinto caso 0,227. Bien, entonces, ¿qué observo acá? Pues en este caso no observo ninguna tendencia clara. ¿Sí ven? Tengo una serie de valores dispersos. Entonces, pues inicialmente no habría una relación entre la cantidad de productos formados y la cantidad de reactivos de las concentraciones en equilibrio, ¿vale? Sin embargo, si hacemos una variación a esta relación, ¿vale? Y lo que podemos observar de la reacción química es que la estequiometría de la reacción es 1 a 2, ¿vale? Y ahora tomamos la cantidad de productos y los elevamos a su coeficiente estequiométrico, este a la 2 y este a la 1, ¿vale? Y hacemos esta misma relación, es decir, dividimos productos sobre reactivos, pero esta vez los productos vamos a elevar la concentración al cuadrado. Empiezo a observar algo interesante. Y es que fíjense que sin importar las concentraciones en equilibrio obtenidas de diferentes concentraciones iniciales, siempre voy a encontrar que el valor se mantiene. ¿Se fijan? Entonces, para los diferentes experimentos, yo tengo diferentes concentraciones en equilibrio, ¿vale? Y si esas concentraciones en equilibrio tomo la cantidad de producto en molaridad, recuerden que esto siempre se trabaja en molaridad, el equilibrio químico se trabaja en molaridad, y lo divido en la concentración de los reactivos en molaridad, voy a encontrar un valor que va a ser constante. Es decir, que podríamos generalizar que para un sistema en equilibrio a una temperatura específica, la relación de la concentración molar de los productos sobre la concentración molar de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico siempre me va a dar una constante. Y eso es lo que se conoce como constante de equilibrio. Bien, entonces, ojo, una reacción en equilibrio siempre está gobernada por una constante de equilibrio. Este fenómeno puede ser generalizado de la siguiente manera para una reacción en equilibrio. Bien, si yo tengo una cantidad de reactivos que forman una cantidad de productos de manera reversible y el sistema está en equilibrio,
Y este sistema tiene unos coeficientes estequiométricos A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo y D minúsculo, en donde el reactivo A reacciona con el reactivo B para formar C y D, y a su vez C y D reacciona para formar A y B. Para una temperatura dada, yo puedo definir algo que se llama constante de equilibrio. La constante de equilibrio va a ser igual al producto de la concentración molar de los productos de una sustancia elevado a su coeficiente estequiométrico, fíjense, elevado a su coeficiente estequiométrico, sobre la concentración molar, el producto de la concentración molar de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico, ¿vale? Entonces, esta relación entre la molaridad de productos elevados al coeficiente estequiométrico sobre la molaridad de reactivos elevado al coeficiente estequiométrico, sin importar la concentración en el equilibrio, pero eso sí, siempre para una temperatura específica va a ser constante, y eso el eco se conoce como constante de equilibrio. Bien, esto también se conoce como ley de acción de masas, y me dice que para una reacción reversible en el equilibrio y a una temperatura constante, una relación determinada de las concentraciones de reactivos y productos siempre va a tener un valor constante, y eso es lo que se conoce como constante de equilibrio, ¿ok? Entonces, fíjense que las reacciones en equilibrio químico están gobernadas por una constante de equilibrio, que es una expresión matemática de la relación de el producto de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre el producto de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Y eso me va a dar constante, recuerden, sin importar las concentraciones en equilibrio. ¿Listo? Pero siempre a una temperatura específica, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué es importante la constante de equilibrio? ¿Por qué nos interesa especialmente la constante de equilibrio para un sistema en equilibrio? Porque la magnitud de la constante de equilibrio nos va a indicar si una reacción en equilibrio es favorable a los productos o a los reactivos. Recuerden que cuando tengo una reacción en equilibrio, ¿cierto? En donde los reactivos forman productos y los productos forman reactivos, no necesariamente la concentración en el equilibrio de reactivos y productos va a ser igual, sino que siempre puede ser mayor en reactivos y menor en productos, o menor en reactivos, o mayor en reactivos, perdón, y menor en productos, ¿vale? Entonces las concentraciones no necesariamente siempre tienen que ser iguales, sino que puede estar desplazada hacia un lado o hacia el otro, ¿bien? Entonces, la constante de equilibrio lo que me va a indicar es precisamente hacia dónde es favorable la reacción, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, si la constante de equilibrio tiene un valor que es mucho mayor que 1, bien, o sea, es una constante grande, el equilibrio se desplazará hacia la derecha y favorecerá a los productos. Entonces, si tengo una constante de equilibrio grande, ¿vale? Eso me va a indicar que en el proceso de equilibrio los reactivos van a formar productos y los productos van a formar reactivos. Sin embargo, siempre se va a favorecer la formación de más productos y de menos reactivos, ¿ok? Entonces, cuando una constante es grande, se va a favorecer la formación de productos cuando el sistema ha alcanzado el equilibrio, ¿bien? Pero si tengo una constante que es mucho menor que 1, es decir, cuando tengo una constante pequeña, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda y favorecerá a los reactivos. Entonces, si tengo una constante pequeña, ¿vale? Si tengo una constante pequeña y los reactivos reaccionan para formar productos y los productos reaccionan para formar reactivos, sin embargo el valor de la constante es pequeña, en esta reacción va a haber mayor cantidad de reactivos y menor cantidad de productos. Bien, ¿recuerdan cuando dábamos el ejemplo del centro de esquí y decíamos que en un momento podrían haber 20 esquiadores arriba de una montaña y 10 abajo, y que esa relación se podría mantener así en un proceso de equilibrio, subiendo y bajando esquiadores, y siempre se podría mantener constante? Pues eso es lo que sucede acá, fíjense, ¿vale? Si este proceso de equilibrio es gobernado por una constante grande, pues la reacción va a reaccionar de manera tal que los reactivos formen productos, los productos reactivos, pero si la constante es grande, pues se van a formar más productos, o sea, voy a tener más personas abajo en la ladera y menos arriba, ¿cierto? Pero si por el contrario la constante de equilibrio es pequeña, pues voy a tener mayor cantidad de reactivos, es decir, van a haber más personas arriba, ¿cierto? Y menor cantidad de personas abajo, ¿ok? Entonces el valor de una constante de equilibrio es muy importante. ¿Por qué? Porque me permite saber hacia dónde se favorecerá el equilibrio. Recuerden, constantes grandes, ojo, constantes grandes, favorecen la formación de productos. Constantes pequeñas favorecen la formación de reactivos.
¿Ok, chicos? Entonces recuerden, esto es un aspecto bien importante en el equilibrio químico. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a resolver estos ejercicios de acá. ¿Listo? Lo primero que me piden es escribir las expresiones para las constantes de equilibrio. Recuerden que una constante de equilibrio es igual al producto de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre el producto de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta estas reacciones químicas. Tratemos de escribir las expresiones de la constante de equilibrio. Bien, entonces traten de resolverlo y en clase terminamos de mirar estos ejercicios en nuestra sesión de resolución de dudas e inquietudes. En el caso del segundo, fíjense qué hay que hacer. Escribir la expresión de la constante de equilibrio. Tengo la cantidad de moles de diferentes sustancias de un sistema en equilibrio. Tengo el volumen del sistema, entonces podría calcular las molaridades y con las molaridades vamos a tratar de determinar la constante de equilibrio para esta reacción. Bien, luego en el tercero es una pregunta de tipo conceptual, vamos a tratar de resolverla. En el 4 también una pregunta de tipo conceptual, vamos a tratar de resolverla. Recuerden, cualquier duda o cualquier inquietud la resolveremos en la clase, en nuestra sesión de resolución de dudas e inquietudes. ¿Listo? Bien, chicos, entonces los invito a que den un repaso nuevamente a este video y a que entiendan muy bien el concepto de equilibrio y de la constante de equilibrio.